unas recientes investigaciones descubrieron, atención con esto, que varias de las protestas anti-Israel que se han realizado en los campus universitarios de Estados Unidos han estado influenciadas por activistas entrenados ¿en dónde? En Cuba. La mano cubana, cubacastrista, criminal, siempre está metido en todo este tipo de actuaciones. Según hallazgos de ADN América, The People's Forum, que es un grupo radical antisemita con sede ¿dónde? En La Letrina. ¿Cuál es La Letrina? Tenemos varias letrinas aquí en Estados Unidos, pero una de las principales letrinas que tenemos en Estados Unidos se llama Nueva York. Y bueno, ese grupo radical antisemita de People's Forum, con sede en Nueva York y vínculos con los partidos comunistas de China y Cuba, ha respaldado y entrenado a los manifestantes, entre comillas, estudiantiles, los zagaletones estos, utilizando tácticas de protesta similares a las de ¿quién? Black Lives Matter. ¿Financiado por quién? También lo sabemos. El codirector ejecutivo de la organización y líder de estas operaciones es un sujeto de nombre Manolo de los Santos, quien ha sido identificado como un activista radical con profundas conexiones con el régimen criminal de La Habana. Este sujeto, Manolo de los Santos, ha viajado en varias ocasiones a la isla secuestrada caribeña, a Cuba, se ha entrenado allí y ya ha trabajado estrechamente con líderes del Partido Comunista Cubano, incluyendo al Papu Papa Miguel Díaz-Canel. Julio Schilling, historiador, escritor, director de Patria de Martí y además analista político, está con nosotros a esta hora. Julio Schilling, bienvenido a Radio Libre. Dime dónde me equivoco en esto que yo acabo de contar. Saludos, Lourdes, un placer estar contigo como siempre. Y bienvenido, Julio. Has mencionado, o sea, una realidad trágica para Cuba y en este caso específico para los Estados Unidos y para todas las democracias del mundo, porque el papel que el castrocomunismo ha tenido desde que llegó al poder, pues vemos cómo hasta el día de hoy, 65 años después, lo sigue ejercitando en promover la subversión a través del mundo, pero muy particularmente en el hemisferio occidental y en la democracia más importante del universo, los Estados Unidos. Y esto, o sea, primero no lo debe de sorprender a nadie, pero sí es importante destacar y lo bueno del reporte muy bueno que tú has mencionado, Lourdes, es que para algunas personas les quita la venda, ¿no, verdad?, de lo que es la realidad del mundo en que vivimos y cómo hay organizaciones de pantalla que operan a la luz del día, amparadas bajo la ley de los Estados Unidos y existen con el propósito expreso de subvertir el orden dentro de las filas de los Estados Unidos. Yo creo que cualquiera que mire todas las manifestaciones, el desorden a través de las universidades selectas y más importantes en los Estados Unidos, la uniformidad en las tácticas, el que demuestran que hay pues un guión que están siguiendo en cuanto a la metodología, en cuanto a la logística que están utilizando. Esto no son manifestaciones espontáneas que surgen pues de la nada. Y todos los eslogans son eslogans marxistas, o sea, la teoría crítica postcolonial, que es en efecto lo que sustenta la causa palestina, ¿no, verdad?, es 100% marxista.
y presenta a Israel como un colonizador, porque eso es parte de la narrativa que tienen que necesitan, y esto es en el papel de Cuba por su proximidad por su proximidad geográfica y las relaciones establecidas ya desde hace décadas con organizaciones de este tipo en los Estados Unidos. Fíjate que aquí vemos los lazos y cómo está entrelazado con la Brigada Venceremos, cómo está entrelazado con operaciones de la inteligencia castrista. Porque esto está claro. Yo tuve el llamarle gusto en el sentido de que pues, pude presentar un debate precisamente con el señor de los Santos, que dirige el People's Forum, que repito, es otra organización pantalla del castrocomunismo, alguien que ha sido entrenado por la inteligencia cubana en la televisión pública turca, en un debate al cual lo invitaron, donde el otro protagonista pues también era un estadounidense completamente a favor del régimen castrista y Aranker, la presentadora, pues también estaba, o sea, Dios mío, estabas en una cueva entrampado llena de fieras, Julio. Exacto. Ellos cometieron el error en invitarme porque posteriormente. Exacto, yo creo. Yo me imagino cómo los dejaste. Sí, porque y es que es la televisión pública de Turquía, entonces imagínate, el anker estaba como no podía creer, ahí hablando bloqueo y yo pues intentándolo con la verdad y como no sabía, miraba hacia el costado como diciendo esto estamos en el aire o esto es un sketch. Pero ahí te das cuenta cómo primero cómo opera y segundo Lourdes lo que nos dijo el desertor de alto oficial de Rumanía, Mihai Pacepa, que divulgó que la desinformación y las campañas de inteligencia era una prioridad y recibían mucho más fondos de la Unión Soviética que todas sus otras operaciones. Y eso es con gran razón. Y eso es algo que el comunismo cubano pues ha utilizado enormemente. Entonces, cuando miramos los vínculos, por ejemplo, todos recuerdan y conocen el grupo Code Pink, ¿verdad? Porque claro, lo vemos como un movimiento antiguerra, pero no, o sea, no están. El problema de la guerra con ellos no es cuando el islamismo lleva una guerra o ellos no están, o sea, molestos con lo que hizo Hamas o con los ataques de Irán o los ataques de un régimen comunista a su población, sino todo esfuerzo para contener eso. Entonces, operan en un factor unísono contra el orden establecido. Y en este caso, la invasión islámica a Israel del 7 de octubre y la reacción justa y necesaria de Israel de preservar integralmente su Estado, pues entonces les ha dado la oportunidad de los Estados Unidos para recoger la bandera que el comunismo en sí inventó, porque esta causa Palestina, libre Palestina, fue totalmente un invento del comunismo. Porque mira, podemos decir esto, Lourdes, no todos los socialistas son islamistas. Sin embargo, todos los islamistas son socialistas. Entonces hay que entender, sí. Cuando miramos Hezbollah, cuando miramos Hamas, cuando miramos todos estos movimientos y regímenes islamistas, todos abrazan la noción del socialismo. O sea, y tenemos que entender que los conceptos políticos son dinámicos. O sea, el socialismo que hablamos en este siglo no tiene la receta exacta y precisa que hace 200 o 300 años. Entonces,
en este momento y desde que se funda la noción de los movimientos, llamados movimientos de liberación árabe e islamista, todos, absolutamente todos, abrazaban nociones socialistas. Entonces esto pues, fue aprovechado por pensadores como Frantz Fanon, Edward Said, marxistas convencidos para promover la teoría crítica postcolonial, la verdad, que tiene la misma noción de víctima y victimario, oprimido y opresor, que vemos en la teoría crítica de la raza, excepto cambian los actores, en este caso los colonizados y los colonizadores, pero ¿de dónde sacan colonizados? O sea, de nuevo, es ignorar 3.000 años de historia y ver la realidad de lo que es esa zona geográfica. Claro. Porque cualquiera que concluya, no, eso que es una tierra ocupada, realmente, pues simplemente ha leído el panfleto que le han dado en la última reunión del partido acerca de qué es Palestina. Claro. Ahora, también para redondear, ya me quedan 3 minutos, Julio, y es lo siguiente. No es la primera vez que hay vínculos entre Cuba y sectores terroristas, por decirlo de alguna manera, que provienen de Palestina. Tú recordarás el apoyo logístico a guerrilleros desde principios de los 60 que el régimen cubano le había dado a grupos palestinos. Y eso no lo decimos nosotros, ¿no? No es la primera vez que Cuba realiza esfuerzos internacionales para promover esa ideología política. El FBI ha revelado que la inteligencia cubana ha desempeñado papeles fundamentales, cruciales, tú lo mencionas, las brigadas Venceremos, cuyo objetivo era reclutar personas con cierta orientación política para que eventualmente pudiera ocupar cargos electos o designados en el gobierno de Estados Unidos y proporcionar información al régimen cubano. Ahí tenemos a este espía que acaba de ser sentenciado, el colombiano que llegó a los Estados Unidos muy joven y que llegó a beneficiarse de todos los privilegios de ser un diplomático para Estados Unidos y en realidad era un traidor miserable que espiaba en contra de los Estados Unidos y a favor del régimen terrorista cubano. Lo que quiero decir con esto es que no debemos sorprendernos que exista un sujeto como este Manolo dos Santos, porque hay muchos Manolo dos Santos a través de la historia de los últimos 65 años de régimen y de tiranía castrista, Julio. Es así, Lourdes. Mira, en el año 1966, con la conferencia tricontinental en La Habana, pues en efecto fue un repulsor, un Woodstock de la izquierda radical, y los palestinos, el Ejército de Liberación Palestina, por ejemplo, recibió en Cuba un entrenamiento extraordinario. Recordemos que Cuba comunista fue uno de los pioneros en la utilización de la aeronave, o sea, los aviones para actos terroristas. En cuanto a los secuestros de los aviones, ellos recibieron entrenamiento en Cuba precisamente en esa táctica, y fíjate que a raíz de ese entrenamiento, pues el movimiento terrorista islámico pegado a la causa de los palestinos, pues empezó el bombardeo de aviones. O sea, recibieron en Cuba expresamente entrenamiento y apoyo logístico y apoyos de inteligencia que siguen recibiendo hasta este momento. El vínculo entre Cuba y la dictadura de los ayatolás es extraordinaria desde la década de los 70, desde que Ayatollah Khomeini estaba en París exiliado. Con Argelia, ¿recuerdas Argelia? Con Abdalá Bouteflika cuando era secretario, cuando los secuestros de los aviones, que por cierto lo llevó adelante un venezolano que era un criminal terrorista que está preso en Francia, los vínculos con Argelia, de Fidel Castro y de Chávez después. Y de Chávez, porque en esa época este sujeto, Abdalá Bouteflika, no era el presidente, era el secretario general del partido, y luego cuando se devino presidente, no, eso era un triunvirato allí, Julio, de ajenos al bien, ¿no? Juntos con el mal. Efectivamente, la presencia de las milicias de Irán, de Hezbollah,
en América Latina, conllevando negocios, están involucrados en el narcotráfico como una fuente de ingresos. Nos demuestra la penetración que tienen en América Latina, principalmente por vía del puente de ellos, que es Venezuela, donde tienen acceso pleno. Y hay territorio venezolano que está completamente bajo el mando de las milicias de Hezbollah. Entonces, vemos que esta relación se ha fortalecido a través de las décadas. O sea que esto no es nada nuevo y no se puede ni remotamente pensar, dar una pizca de espacio de considerar que la invasión de Hamas el 7 de octubre, pues Cuba comunista no estaba informada y no estaba preparada para la fase que vendría en lo que ellos más podrían aportar, que era la subversión en ciudades norteamericanas, particularmente las universidades, y vemos que los financiistas, como tú bien has mencionado, provienen de la izquierda radical. O sea que todo esto ha sido coordinado y planeado, y es importante que el mundo libre entienda esto, que se sale de la norma de simplemente un odio que tienden hacia el Estado de Israel. Esta guerra va contra la civilización occidental, de la cual Israel es una parte importante. Así es. Julio Schilling, gracias por acompañarme, gracias por compartir tu conocimiento con nuestra audiencia, historiador, escritor, director de Patria de Martí, analista político, experto en temas cubanos. Gracias, Julio, que tengas una feliz tarde. Como no, lo propio, siempre es un placer. Gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos oyentes, y volvemos con la segunda hora.